Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa, La Minuta, transmitido hoy desde Italia. ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos. Gracias a todos los que nos han escuchado el año pasado, porque este es el primer podcast del año 2024 y empezamos con todos los poderes, hay que decirlo. Demos la bienvenida a Jandres desde Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jandres? Hola, ¿qué tal, Eric? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos minuteros y minuteras? Es el primer podcast, evidentemente, del 2024 y queremos iniciar poniéndole candela a temas sumamente importantes y de gran actualidad, como lo es Ecuador, por ejemplo, y estos carteles del narcotráfico y las medidas del gobierno y todas estas montón de secuelas y consecuencias. Para eso estamos bien acompañados, Eric, porque está con nosotros Jorge Ojeda, ecuatoriano, el que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Ecuador y veamos si tenemos tiempo para hablar un poco de Guatemala, de Perú, de México, de El Salvador. Sí, tenemos de invitado, gracias por la presentación, tenemos de invitado, ahora mismo está conectado con nosotros Jorge Ojeda, artista hay que decirlo, lo hemos tenido ya en algún programa de cultura y vamos, es un escultor también, aparte de muchas otras cosas que ya Dan nos lo va a comentar, ecuatoriano. También hemos invitado a Claudia Figueroa, que se conectará en los próximos minutos para dar también un poco sobre el desarrollo de lo que estaba pasando en América con respecto a este tema, que es muy importante y que sabemos que afecta no solamente a América, a todo el mundo, pero lo vamos a tomar desde la perspectiva de América Latina. Así es que nada, bienvenido Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El saludo enorme hasta allá donde estás. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este espacio Hermanos, de ¿cómo Minuta. están? Yo me encuentro ¿Se nos ha ido la señal con Jorge? corta, Bueno, pero bastante bien. ahora sí, reconectamos. Bien, bien. ¿Qué Okay, tal muy Jorge? bien. Cuéntanos un poco. Quizás en lo que lo agarramos Tengan un poco de paciencia porque creo que voy a tener. que moverte. No hay problema, Jorge, no hay Deme problema. un minuto, Sí, no hay ningún problema. por favor. Para mientras se incorpora, Jorge, quiero leerles algunas cosas que anoté precisamente para este podcast en forma de introducción. Pues resulta de que algunos datos periodísticos señalan que en el 2003 algunos carteles mexicanos tuvieron reuniones importantes en los que planificaron incursionar estructuralmente y sistemáticamente en Sudamérica, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, y bueno, en Colombia ya estaba, y en otros lugares. Ahora, Ecuador, según lo que he podido recoger, en los años 90 era un país de tránsito de la droga. En el 2013 era un centro de acopio. Del 2014 al 2017 se convirtió en un país de procesamiento y principal plataforma de narcotráfico. Ahora, existen alrededor de 22 bandas delincuenciales en Ecuador. Las medidas de acuerdo a los escándalos del 7 de enero, en los arrestos han habido 329 personas involucradas a estos grupos detenidos. Entre ellos, pues, como bien sabemos, los choneros son uno de los grupos más activos y que trabajan principalmente con el cartel de Sinaloa. Pero también hay otro grupo, el de los Lobos, que trabaja con el cartel Jalisco Nueva Generación y también con los albaneses que mueven la droga hacia aquí, hacia Europa. Colombia sigue siendo un epicentro bien grande acerca de la fabricación, confección y distribución de la droga. Según los datos de las Naciones Unidas, en el 2022, Colombia produjo 1.400 toneladas de cocaína. De esas 700 toneladas llegan a Ecuador. De esas 700 se consideran que 300 toneladas
son las que administra el cartel de Sinaloa a través de esta banda local en Ecuador. Y bueno, el cartel de Sinaloa es uno de los más grandes que tiene presencia en 51 países. Ecuador, según los datos que he retomado también, los datos periodísticos, hace un lavado de dinero de 3.500 millones de dólares al año. Estos son algunos de los datos que les tengo acerca de este podcast y hemos invitado precisamente a nuestro querido Jorge Ojeda, siendo Ecuador, pero también es un pensador muy fino que nos va a ayudar a entender la magnitud social que esto implica, los daños que esto implica. Bueno, podría hacer algunos razonamientos personales, pero lo más importante es que él nos haga su enfoque. Ya te recuperamos de nuevo, Jorge. Yo diría, Eric, que entráramos de una vez a su análisis para que nos comente cómo... Aprovechemos a Jorge, correcto. Los minutos que nos tiene para nosotros. Jorge. Bueno, primero les agradezco por haberme invitado, porque sí es importante que, digamos, las personas que estamos un poco, digamos, alrededor de la parte social, podamos de alguna manera dar nuestro punto de vista. Sí, efectivamente, digamos que a partir del 7 de diciembre comienza a ponerse en evidencia el problema del Ecuador. El 7 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en Quito da declaraciones y pide a la Asamblea del Ecuador que apruebe determinadas leyes para que puedan incautarse los bienes a los narcotraficantes. También señala que están involucrados dentro de lo que son el narcotráfico de, digamos, equipos de fútbol, medios de comunicación, medios digitales, sobre todo el sector judicial, ¿no? Dice que jueces generales de la policía y del ejército están involucrados. Y a mi manera de ver, esto es como dar una orden para que se proceda, no, y de esa manera la fiscal del Ecuador da inicio a lo que se llama el caso Metástasis. Son 39 procesados en el caso, pero hay que señalar que un día antes de que se haga el operativo, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, a través de Twitter, señala que está en vía un operativo, por lo cual logran escapar algunos implicados, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Ahora, mi análisis es el siguiente. En Ecuador se ha ido madurando, poco a poco se ha ido cocinando esta situación. La corrupción en mi país no es nueva. Y hablo de corrupción porque la corrupción justamente es el caldo de cultivo, es la matriz de donde nace todo el problema del narcotráfico. Justamente en el periodo de Rafael Correa se cambia la Constitución en el 2008 y a partir de ahí se cometen diversos errores en esta Constitución. La Constitución permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda ingresar al país libremente. Y aprovechan naturalmente las mafias, las bandas, el crimen organizado. Aparte de eso, nosotros, digamos, se dan algunas circunstancias geopolíticas, digamos. En Colombia existen problemas, desacuerdos, digamos, con los carteles el crimen de la droga Villavicencio. de México, que son los que, digamos, manejan la mayor parte de este narcotráfico, y ellos necesitan un nuevo país donde realizar sus operaciones. Y nosotros, sinceramente, nos hemos mantenido como una isla de paz, se decía, como tú señalaste, Jandris, pero con todas estas medidas de la Constitución y ciertas medidas que tomó el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, se debilita el aparato judicial, un organismo que funcionaba bastante bien de lucha contra el narcotráfico viene
desmantelado y viene creado otro que no funcionó. El personal militar que cuidaba, que vigilaba las fronteras, sea con Colombia al norte que con el Perú al sur, se les viene retiradas y se les viene dada otras funciones. Entonces, digamos que la frontera queda prácticamente a merced. Se cometen diversos errores, digamos errores. Y bueno, también Rafael Correa en su gobierno pacta con una banda, con las bandas delictivas del país, con bandas que estaban en ese momento, digamos, en auge de las bandas, y de esa manera prácticamente se instala el narcotráfico en Ecuador. Luego se cometen diversos errores más porque, por ejemplo, la policía viene impedida de actuar como podía hacer en el pasado. Se crean ciertas leyes que les impiden prácticamente operar. Bueno, posteriormente vienen otros gobiernos, el gobierno de Moreno, Jorge Moreno, y viene el gobierno de Moreno, y a su vez cambia mucho más las cosas. Posteriormente llegamos al gobierno de Guillermo Lasso, que digamos ahí prácticamente no se hicieron nada y las bandas lograron tomar el vuelo que ahora tienen, ¿no? Entonces, esto es lo que prácticamente ha sucedido, pero yo digo sinceramente que esto de las bandas, de estos grupos, no es nuevo, porque, por ejemplo, en el pasado ya el gobierno de Febres Cordero, por ejemplo, ellos también tuvieron a un Toral Salamea que hacía las funciones de proteger y de trabajar para este partido y para este presidente, así como, por ejemplo, en cambio, otros presidentes, Alarcón y Mawad, el de la dolarización y el que hizo una serie de medidas económicas. Se detuvieron el dinero de los ecuatorianos que estaban en las cuentas, en todo tipo de cuentas de ahorro, de crédito. Este gobierno también tenía a una delincuente una banda liderada por una que se llamaba la Mamalucha. Y bueno, ahora hemos llegado a este tipo de situación que es prácticamente insostenible, ¿no? Y grave, digamos. Esto sería más o menos una historia así a pasos largos. Llegamos ahora al gobierno nuevo en el que nos encontramos ahorita, el gobierno de Noboa, y es un gobierno interino que durará un poco más de un año. Él obviamente está interesado también en reelección. Él es hijo del hombre más rico del Ecuador, es el hijo del rey de la banana. La chiquita. Y entonces, obviamente sabemos de qué lado se va a trabajar y para qué lado se va a encaminar la economía y la política. No es un gobierno estrictamente neoliberal. Y yo pienso que lo que está sucediendo en el Ecuador, si bien es cierto, es bastante grave, muy, muy grave, ha sido aprovechado y engrandecido por parte de este gobierno para poder inserir políticas de corte neoliberal. Entonces, ahorita, por ejemplo, subió el IVA, el impuesto al valor agregado, de 12 a 15%. Entonces, esto es bastante grave en un país en el que existe una desigualdad económica acentuadísima, en donde existe pobreza, donde no hay recursos para la educación, para la salud, que justamente son caldo de cultivo para que digamos, obreros para este tipo de narcotraficantes y de bandas, ¿no? Esto sería en resumen lo que les podría decir. Ok, Jorge, es que se me viene a la mente, obviamente, la parte de cómo parece Ecuador, ¿no? En el ámbito internacional. Si bien es cierto lo que nos comentas, pues tiene relación. Pero me gustaría entrar en este detalle. Por ejemplo, hace un par de años más o menos, Ecuador vivió una revuelta, ¿no? En las cárceles, me imagino que es por la misma situación, ¿no? Estas bandas
para poder mantener el poder, digámoslo así, de zonas o algo por el estilo. Esto hace un par de años. El año pasado también habría que mencionarlo, el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Que pone como impacto a Ecuador en esa mira sobre las cuestiones de narcotráfico, sobre las amenazas a los políticos. ¿Tú qué consideras con esto? Porque esto es lo que reluce y obviamente lo que acaba de suceder, ¿no? Recién finalizado el año 2023, en el cual el presidente interino pues toma las riendas y pues va con todo a combatir supuestamente esta situación. Jorge, Fernando Villavicencio, no sé si tú lo conociste, qué sabías de él, cómo está relacionado, porque al parecer era un sindicalista, también era comunicador, entiendo, ¿no? Periodista, que se enfrentaba, obviamente, en el meeting, incluso en un meeting fue asesinado. Entonces, esta situación conmovió, me imagino, parte de Ecuador y obviamente al mundo entero sobre la noticia. ¿Cómo tú ves esta situación? Porque son detalles importantes que han llevado hasta este momento la situación de Ecuador, Jorge. Ahora, digamos que verá, en el caso Metástasis que dio orden de iniciar como dije, el gobierno de los Estados Unidos, como digo, resume un periodo bastante largo de este tipo de dificultades y problemas que tiene el Ecuador. Lo que es evidente, por ejemplo, en el caso Metástasis son 39 personas procesadas, de los cuales tenemos obviamente gente, por ejemplo, hay un Daniel Salcedo que recién vino detenido este martes 16 de enero en Panamá. Él fue prófugo de la justicia, ¿no? Y él hacía funciones de enlace entre uno que se llamaba un narcotraficante que fue asesinado en octubre del 2022, que se llamaba Leandro Norero. Él hacía de puente entre la política, los políticos, la justicia y los narcotraficantes, este narcotraficante. Entonces, es muy evidente que existe una relación entre política y el narcotráfico, porque además, dentro de estos 39 procesados están jueces, están generales, están fiscales, están políticos. Entonces, es así, ¿no? Una cosa en las que, por ejemplo, yo no tengo, a pesar del operativo y todo lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, yo no tengo mucha esperanza de que se solucione esta situación, al menos no en el breve plazo, es porque la política siempre ha sido financiada, ¿no? En Latinoamérica, ustedes saben, la política siempre ha sido financiada por el narcotráfico. Existen muchos políticos que están en proceso de investigación por esta situación. En el caso de Villavicencio, sí, él fue un asambleísta en el gobierno ¿cómo se llama?, de Lasso, y fue periodista, hizo una serie de denuncias y fue candidato a la presidencia y fue asesinado, ¿no? Le asesinaron después de un mitin en Quito. Ahí también, por ejemplo, en cada uno de los casos se ve la mano de la política, porque de una manera le quitaron la guardia, como se dicen, los que le debían proteger, y bueno, ahí le asesinaron. El día recién, ¿cómo se llama? Miércoles 17, asesinaron a otro fiscal en Ecuador. Ya están detenidos 2 de los presuntos asesinos. Eso es lo que tuvieron que ver con respecto a la cuestión de la televisora, ¿no? Me imagino. Sí, porque él estaba investigando justamente eso. Entonces, ¿cuál es la situación? Mi punto de vista es el siguiente. Si realmente es cierto que se necesita que intervengan las fuerzas de represión del Estado, que intervenga la policía, el ejército para poner orden en esta situación, pero no es la única cosa que se debe hacer, porque si realmente se quisiera enfrentar el problema, se podrían comenzar a trabajar en leyes
que puedan, ¿cómo se dice?, afectar al narcotráfico y a todos los involucrados en la parte económica. Ustedes saben que justamente esa es la parte que más, donde más les duele y donde se debería realmente incidir. También se debería trabajar, por ejemplo, en la parte de la justicia, tratar de, ¿cómo se digo?, de depurar el sistema de justicia en el Ecuador, pero nada de eso se está haciendo. Por ejemplo, mirar la manera en la que los organismos, las cámaras de comercio, las cámaras de la producción, los lugares por donde se lava el dinero. Entonces, nada de eso se está haciendo. Lo único que se está haciendo, como siempre este gobierno lo está haciendo, es recargar con el pretexto de la guerra esta que él ha declarado al narcotráfico, recargar la política y la economía sobre las clases más necesitadas, ¿no? Entonces están pretendiendo también, por ejemplo, quitar nosotros tenemos, digamos, un tipo de incentivos para la gasolina, para los combustibles. Entonces este tipo de subsidios los quieren quitar. También están diciendo que van a aumentar el servicio ¿cómo es la edad para poderse jubilar hasta 70 años. Entonces, hay una serie de políticas de corte neoliberal que son hasta cierto punto absurdas. Desgraciadamente, la política está muy involucrada en esta situación y es bastante difícil por la que se pueda, al menos por el momento. No pienso que sea una cuestión bastante fácil de resolver. Veamos que en Colombia me parece que duraron como 50 años hasta resolver este tipo de cosas. Yo pienso que si hubiera realmente una buena intención de poder hacer, todavía estamos en tiempo de poderlo hacer, pero conociendo la situación me parece que es una ilusión que tenemos los ecuatorianos. Y hay algunos comentarios, Eric, que me gustaría leerlos antes de pasar a un material audiovisual que tenemos por ahí. David Seis Taita Urtu, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por estar pendiente. Marcelo Pichajo, del gobierno de Correa, aparte todo, pero los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa nos deterioran más como pueblo. También comenta, los gobiernos están inmersos en el narcotráfico dentro del ejército, dentro de la policía, de todos los mandos. No se diga el gobierno, a los candidatos mismos les auspician los carteles de México. Muy Usara comenta, deberían sacar una comisión de la verdad para que lleguen a fondo, quien permite que funcionen los carteles y bandas de narcotraficantes en Ecuador. Son dueños de los puertos. Eso es un buen punto. Hay muchos aspectos que tocar. Los militares a largo plazo, aunque ya se ve, incurren en violencia y en la violación de los derechos humanos, entre otros comentarios. Gracias por comentar, porque también los carteles tienen prestanombre y precisamente en las salidas de los puertos, pues ahí están las manos también de los que lavan el dinero, pero los carteles también necesitan armas y de estas armas también salen muchas de estas armas de los ejércitos nacionales. Hay una confabulación, lo que vos comentabas, querido Jorge, y este problema también lo vemos cerca ahí en Guatemala, por ejemplo, porque somos de El Salvador. Lo que sucedió en Honduras fue catastrófico. El hermano del presidente, Juan Orlando, fue detenido por autoridades de Estados Unidos precisamente por la vinculación directa con el narcotráfico. Llega a todas las esferas y a todos los niveles. Y lo más doloroso de todo esto de que utilizan también a la gente pobre y el consumo mismo, porque destruyen las vidas. Eric, no sé si querés poner algunos de los videitos que... Sí, vamos a poner, pero antes... bueno, yo perdóneme porque tengo que retirarme. Yo quisiera hacer simplemente una última reflexión, sí, justamente lo que decía alguien ahí sobre los derechos humanos. Yo pienso que la situación más grave que ahorita vive el país es justamente eso, porque declarar el estado de guerra
a estos grupos, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen libertad de actuar, ¿no? Libremente, impunemente, y sabemos que, por ejemplo, en Colombia un número altísimo de todos los muertos fueron lo que se llaman los falsos positivos. Y yo me meto a pensar ahorita, por ejemplo, los niños no estaban en clases, realmente las víctimas más grandes de lo que está pasando en mi país son los niños, porque qué imagen, qué forma, en qué modo están viviendo esta situación. Debemos nosotros pensar en ellos. Aparte de que el sistema de educación mismo ya es precario y no todo el mundo tiene la capacidad económica ni la capacidad técnica para poder recibir clases a distancia, por ejemplo, pero estamos creando en nuestra juventud, en nuestra niñez, sobre todo, esta situación, porque miren, en la televisión de mi país hablo, la única cosa que se ve ahí es, por ejemplo, estas series de narcotraficantes, y son series, eso la televisión pasa todo el tiempo. Yo no he visto en Ecuador una serie de televisión o un programa en el que se les diga a los niños que no se deben usar las drogas, en el que se les eduque en defenderse, en mirar las cosas de otro mundo. No existe una educación que sea que afronte a la ética, la moral de las personas. Entonces, obviamente no les sirve, porque para que estos grupos puedan prosperar, para que este tipo de empresa, de este tipo de industria pueda prosperar, es justamente en el hambre, en la miseria, en la falta de salud, en la falta de educación de las personas, ¿no? Entonces, yo pienso que la situación es tremendamente triste, no solamente para esta generación, sino sobre todo para las futuras generaciones. Y bueno, Ecuador también es un país que sabe levantarse. Hemos tenido gloriosas luchas a lo largo de la historia. Las revueltas de los estudiantes, las revueltas de los campesinos, hemos logrado sacar del gobierno a muchos corruptos, hemos logrado sacar a malos presidentes incapaces, y pienso que esta vez también el pueblo ecuatoriano, solamente que la actual condición, imagínate, la actual condición de guerra impide incluso que exista una libre posibilidad de expresar tus ideas. Existe el riesgo de que actúen sobre ti, o sea, la libertad de expresión está amenazada, la libertad de protesta que la contempla la Constitución está negada. Entonces ya los líderes están comenzando a ser amenazados. Entonces estamos realmente viviendo un estado tremendo, agravado por las circunstancias políticas. Sabemos que Jorge, los políticos esto que estás diciendo es a raíz del régimen de excepción que está. Sí, a raíz de ese régimen de excepción, exactamente. Por ejemplo, y refleja una serie de problemas. Desgraciadamente me tengo que ir, pero a la base de todo esto también está, por ejemplo, sobre todo el racismo, ¿no? O sea, ahorita le detuvieron a ¿cómo se llama? William Terán, le detuvieron en Panamá, y a él le pusieron en una cárcel 4, que dicen que prácticamente es una casa donde puedes recibir visitas, tienes todas las comodidades. En cambio, me contaron, digamos, se vio que a unos chicos, por ejemplo, que han ido a probar en unos equipos de fútbol en Quito, afroecuatorianos, muchachos de 15 y 16 años fueron brutalmente golpeados por la policía solamente por el hecho de ser de color. Entonces, ahí en Ecuador, como en cualquier parte del mundo, ser indio, ser negro o ser como yo, longo, es un delito, ¿no? Entonces, longo sería un mestizo pobre. Entonces, obviamente la pobreza es la cosa por la que tenemos que combatir siempre, ¿no? Y es la cosa por lo que nosotros tenemos que luchar. Yo, sin embargo, pienso que
Los movimientos sociales tendrán que organizarse, ver, y el pueblo ecuatoriano, como digo, ha tenido las clases pobres, hemos tenido gloriosas periodos de lucha y bueno, pues ahí tenemos que comenzar a hablar, a organizarnos y a ocupar todos los espacios que sean posibles de debate y de opinión, y sobre todo de tratar de entender bien la situación, porque tampoco no es bueno parcializarse sin nada. Yo también estoy de acuerdo en el que yo soy uno de los que obviamente quisiera que este problema se resuelva como cualquier ecuatoriano, pero como digo, dadas las circunstancias políticas, el gobierno que está, yo tengo un poco de reserva sobre el éxito de las operaciones. Les agradezco, muchísimas gracias y un abrazo, y esperemos será para una otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Definitivamente esperamos volver a contar con tu presencia y tus análisis, porque vamos a seguir dando estudio a estos argumentos. Te agradecemos de parte del Emporio Digital por tu tiempo y buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, Eric, se va a incorporar Claudia dentro de algunos minutos, me imagino. Si te parece, podemos poner unos materiales audiovisual para la gente que... Vamos a verlo. Sí, antes quería dar el saludo porque nos ven desde Guayaquil, de Ecuador, y obviamente que el podcast se escucha también en Ecuador, y pues vamos a estar ahí agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. También el saludo, ¿no? Vamos a hacer ya directamente, creo que se me ha ido el nombre de la persona que nos ha saludado. Agradecemos grandemente. Bueno, vamos a poner el último vídeo que hemos para analizarlo, ¿vale? Vamos a agregarlo ahora mismo El crimen de Villavicencio. Las claves para entender el magnicidio ecuatoriano. El asesinato de Fernando Villavicencio puso la lupa del mundo sobre el Ecuador y la crisis que está atravesando y entrelaza la economía, el narcotráfico y la violencia social. Para entender el marco en el que se produjo el magnicidio, tenés que saber que Villavicencio se candidateaba a la presidencia por el partido Construye, tras desempeñarse como líder sindical, periodista y diputado. Una de sus acciones más duras fue denunciar la filtración del narcotráfico en los estamentos oficiales del gobierno. Su asesinato se produjo tras los atentados contra el alcalde de Manta, Agustín Intriago, donde también mataron a la deportista Ariana Estefanía Chancay, y la balacera en Esmeralda contra el candidato a diputado Rinder Sánchez. Los crímenes coincidieron con brotes de violencia en las cárceles de Ecuador y enfrentamientos entre los internos y la policía, que arrojaron 31 muertos solo en el penal de Guayaquil. Tras esa revuelta sangrienta, presos de 13 de las 35 cárceles del país iniciaron una huelga de hambre y retuvieron a unos 100 custodios. El presidente Guillermo Lasso impuso el estado de excepción en algunas regiones, pero no logró pacificar el ánimo social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó a Ecuador combatir el hacinamiento carcelario por considerar que incentiva la violencia y el surgimiento de actividades ilícitas como la extorsión a presos por parte de bandas organizadas. El crecimiento del narcotráfico es otro de los problemas. Las provincias de Esmeraldas, Guayaquil y Manta han vuelto a ser los principales escenarios de la violencia porque allí están los principales puertos del país, unas infraestructuras muy codiciadas por los narcotraficantes. La policía ecuatoriana admitió el poco control estatal sobre el territorio marítimo y aéreo, lo que facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias casi sin revisión. Desde el 2019, las cantidades de droga incautada en el país sudamericano casi se han triplicado, al pasar a 201 toneladas frente a las 79,5 de 4 años antes, según el reporte de la Policía Nacional Ecuatoriana. Entérate más de la situación en Ecuador en... Pues ahí teníamos lo que le comentaba, ¿no? A Jorge. Interesante, ¿no? Cómo se va envolviendo toda la problemática. Es entendible que algún país pues recala más, ¿no? Porque esto se va moviendo. Antes no se inició, sino que el mayor impacto a nivel internacional estaba en Colombia. Luego pasó a México y se han mantenido. O sea, eso no es que haya desaparecido. Siguen.
Lo que pasa es que se extienden. Ahora pues le toca pagar factura a Ecuador, que son los casos más sonados. Tú ya lo comentabas, el caso de Honduras, ahora el caso de Guatemala, el caso de Estados Unidos, obviamente, y por no decir que siempre se ven afectados en la parte, digámoslo así, política. Aquí quiero entrar en detalle porque Jorge, si bien es cierto, comentaba las cuestiones de las políticas económicas que generalmente hacen los involucrados, ¿no? Que tienen que ver incluso para darle más cancha, como decimos nosotros, a, a esta cuestión, ¿no? Pues no hay mucha cuestión para analizar porque ¿qué es lo que te dan? Una realidad en las calles, lo que comentamos generalmente, es que tú ves en tu zona donde vives. Ves prostitución, ves narcotráfico, ves pobreza, ves delincuencia, y eso es lo que tenemos. Expresaba también Jorge en la parte del racismo, ¿no? Si tú eres pobre, pues te van a denigrar de todas maneras, para comenzar, ¿no? Ahí ya comenzamos mal, ¿no? Luego, aparte de pobre, tienes un color de piel. Pero yo creería que, si bien es cierto, eso pesa mucho, la cuestión está en que nosotros como votantes tenemos el poder. Si bien es cierto, no tenemos donde mucho escoger porque ellos llegan y acaparan los candidatos, los poderes. Esto ya no te dejan mucha elección, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que entrar. Yo siempre he visto que Ecuador, en las revueltas, lo comentaba Jorge, los indígenas se han levantado y eso habla mucho de una sociedad, de que se puedan unir por muy diferentes que sean. En Ecuador lo hacen, en Ecuador lo han hecho y eso es admirable. O sea, eso no lo vas a ver en otro país, Tienen definitivamente. Potencial, tienen potencial. Tienen una forma de... que admiro es los pueblos indígenas, cómo están bien organizados. Tendrán sus diferencias, pero tienen una gran capacidad de movilización. Sí, ¿no? Ahí ganan mucho. Creería yo que, claro, nos tienen entretenidos, políticos, movidos por algún interés, ¿no? Al final. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede evitar esta situación? Si ves en todos los países, y aquí lo voy a decir, yo siempre he estado a favor de la legalización de las drogas, ¿no? Para que exista un control más reglamentario, incluso los estados ganan, ¿sabes? Sí, aquí también lo hemos dicho en la minuta, por ejemplo, el alcohol considerado que es una especie de droga, el tabaco igual y son legales. Pienso que en esto, Eric, bueno, que Centroamérica se nos ha dicho de que es un puente, ¿no? Por donde pasan todos los días toneladas y toneladas de droga. Sin embargo, también en Centroamérica ya está dejando de ser solo un puente y también se está convirtiendo en algo mucho más activo. Lo estamos viendo en Guatemala, estamos viendo en Honduras. Bueno, en El Salvador se han dado dos casos bien sonados, el caso de los perrones en el oriente de El Salvador, o el cartel de Texas en el occidente del país, donde hay personas que de la noche a la mañana han amasado fortunas, millones y millones de dólares, y que, bueno, el carro de los perrones, que es judicializado el caso, y hay personas presas, condenadas, recibían drogas de Honduras y la enviaban a Estados Unidos a través del aeropuerto Monseñor Romero hacia Estados Unidos. Andrés, ¿sí? Esto es lo mismo del cartel de Texas. No, estos son los perrones, no, los del Oriente. ¿No? Ajá, los del Oriente que pues filtraron a gente de la PNC en el aeropuerto y mandaban por avión la droga. Y bueno, y el cartel de Texas, en que está involucrado también políticos en Salvador. Incluso hasta fiscales. Hay un gran rollo, un tema con esto. Profundo en eso. Pero Jorge tocaba algo, Eric, y era esto, la narcocultura. Y eso es verdad.
cuantas novelas, películas, canciones, corridos, libros, series. de todo que cuentan como unos héroes a los narcotraficantes. Cuando en México, por ejemplo, los narcotraficantes ya derribaron un helicóptero militar con ametralladora .50 y esas armas salen la mayoría, según los datos de la policía mexicana, de Estados Unidos hacia México, compradas legalmente en las tiendas en Estados Unidos. Entonces, de Claro, Estados país Unidos legal. bajan las armas y de México sube la droga. Eso es lo que hay. Interesante la parte que dices tú. Si bien es cierto, no solamente la cultura ya descarada, ¿no? De las canciones, corridos de narcotráfico, etcétera. Creo que también, si ves tú las películas, las series, ¿qué es lo cuál es el meollo del asunto? Narcotráfico, o sea, drogas, alcohol, y todo lo malo, o sea, y sale uno que es el más fuerte, el más cholo, como cholo en México es otra cosa, pero Ajá. un saludo a los mexicanos que nos escuchan, que pronto, por cierto, voy a hacer comercial, estaremos también en Radio Anglicana transmitiendo para todo el mundo, así que es uno de los nuevos enlaces que tenemos, próximamente los van a escuchar ahí también. Entonces, imagínate, Jandres, tú ves una película, te sentás a ver una película, te sentás lo que decís tú, o sea, siempre hay una copa de alcohol, un cigarrillo, un habano, un puro, ¿cómo se llama? Droga, prostituciones, violaciones, o sea, y todo eso alimenta al final, o sea, si tú no estás bien parado de la casita que tenés arriba, si no la tenés bien amueblada, no la tenés bien acomodada, te va a afectar, va a entrar ese inquilino ahí y se va a quedar a vivir. Ujú. Entonces, es complicado, ¿no? Yo veo a jóvenes, por ejemplo, aquí, fascinados viendo la serie de Pablo Escobar, por decir. Porque además lo ven como un héroe, ¿no? Como un Robin Hood. Un héroe, sí. A ver, es que tiene mucha de cómica la serie, Es- pero claro, el fondo es otro, sí, ¿no? en el Tiene muchas fondo, cosas. lo que pasa es de que personajes así, es que vaya, hay una realidad bien, bien contundente, ¿no? En la pobreza misma. Y es que muchas veces en Colombia, en esos años, en la actualidad no lo sé, totalmente marginales y abandonados, donde estos narcotraficantes fungían como alcaldes también, ¿no? Les ayudaban a esas aldeas y esas comunidades con infraestructuras y con cosas y con protección y les daban trabajo en sus cultivaciones. Era es toda una industria. Entonces, para un pobre de que no tiene esa dimensión de la droga, pues lo ve como una oportunidad. Entonces, para ese pobre que trabaja en esa industria, en esa cadena de montaje, es una solución para salir de la Lo miseria. que pasa es que, sí, toda la razón. Imagínate, las No empresas no estoy invierten. justificando, pero es una realidad. Es que es la realidad, o sea, todos tienen que comer, todos necesitamos pagar recibos, pero en la realidad no tenés tú una oportunidad de trabajo. Ujú. El Estado lo puede dar, bueno, mejor dicho, los gobiernos pueden dar trabajo, sí, pero no es el objetivo, porque ahí se genera la grasa del Estado, que es lo que muchos combatimos, ¿no? Porque hay mucha gente ahí de adorno, de ahí de florero que no hacen nada. Y que al contrario, hacen daño, porque estas personas, a pesar incluso de que ganan dinero de su salario, no trabajan y si trabajan hacen cosas malas. Entonces, ahí tenemos otro rollo. Pero bueno, volviendo al tema ya más directo, más concreto, en el caso de Ecuador, ¿no? Se está viviendo ahora mismo, pues, una parte, hay que decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo voy a traer a colación la parte del Salvador, se vio bueno, ya llevamos casi para el segundo año, ¿no? El estado de excepción. Bueno, desde el COVID existe el estado Ujú. de excepción en El Salvador. ¿Qué significa? Que ya tenemos, vamos por el tercer año incluso entrando. Se aprovechó para ejercer la mano dura contra las pandillas, el combate entre el terrorismo, ¿no? Porque todas las pandillas
son terroristas, así se justifica en la ley en El Salvador. Entonces se utilizó, incluso se creó una cárcel. Justamente en esta semana estábamos viendo acá en España reportaje especial sobre la cárcel, el SECOT en El Salvador, de cómo funciona. Y es interesante, ¿no? Puedes ver ahí, sale esta situación, ¿no? No dice obviamente cómo han llegado allí, pero sí están todos los pandilleros, están manchados, tatuados, qué sé yo, todos. Pasan las 24 horas encerrados, que el SECOT, hay que decirlo, es la cárcel más grande, puede decirse, incluso en América Latina, al nivel de los Estados Unidos, en ese nivel, ¿no?, de seguridad, de tamaño. Es importante la cárcel. Se llama SECOT, que es se me olvidó el nombre, pero es para el confinamiento de terroristas. Ahí van a parar todos los pandilleros que han capturado y que siguen capturando. Las formas, ¿cómo lo han hecho? Pues pasan encerrados, no ven el sol. La comida es arroz con frijoles, desayuno, almuerzo y cena. Salen por ejemplo, lo único que salen a hacer, según el contenido que hemos visto acá en España, salen un poco a recibir la palabra de Dios, la cristiana, y a moverse unos 5 minutitos y luego de vuelta para la cárcel. Mucha gente se queja de que se está infringiendo lo que es la parte de las, ¿cómo se llama?, de los derechos humanos, y se pone a pensar, ¿no? Cualquier salvadoreño le puedes preguntar esto. ¿Qué te parece a ti el trato que se les da en las cárceles a estas personas? Están viviendo bien incluso todavía, recibiendo comida, o sea, porque han hecho mucho daño a la sociedad salvadoreña, han hecho mucho daño. Y es corto, se quedaría corto. Pero claro, hay temas que resolver. Si bien es cierto, la parte de los inocentes se valora, ¿vale? Porque no han hecho nada, los han capturado en el estado de excepción, como lo dijo también Jorge, que avanzó, ¿no? Que se utilizan muchas de estas situaciones para aprovecharse en las cuestiones políticas. Y les ha tocado pagar. Y ese es el foco, ¿no? A nivel internacional, por el cual ha sido denunciado incluso Nayib Bukele la semana pasada por cuestiones de lesa humanidad, ¿no?, contra los derechos humanos. A ver, es complicadísimo tocar en los temas porque, si bien es cierto, hay mucho juego político que no debería de ser. Ahora bien, el modelo de cómo está funcionando en la cárcel, eso es genial, porque es una, ¿cómo te diría? Es una forma de cómo hacer ver a esa persona, al delincuente, al que delinque, de que ya van a estar más sólidas, más fuertes la cuestión de estar confinado o de estar preso. Porque, por ejemplo, aquí en España viven bien los presos, viven mejor que una persona que está empleada, trabajando, es como que estuviera en su casa, tiene su tele, por ejemplo, de comidita, no trabaja, tiene sus canchitas para hacer deporte, tiene su biblioteca y viven bien. Salen y no han recibido aquí hay otra cosa. Pues esto es lo que se está implementando en Ecuador. Ahora mismo Noboa ha utilizado, digamos, el alineamiento de cómo se ha venido estructurando la parte en El Salvador de la mano dura, ¿no? A darles con todo y a meterlos presos. Habría que ver aquí la capacidad que tiene Ecuador de la manera institucional. Si bien es cierto, Jorge también lo mencionó, ¿no?, que es complicado porque el Estado en sí se ha corrompido, valga la palabra. ¿Por qué? Porque jueces, funcionarios públicos están involucrados en la cuestión. Eso es lo que se dice a voces, ¿no? Y cuando pues el río suena, pues las trae. Seguramente es complicado, ¿no? Es algo que está enraizado en la sociedad, que es la realidad, lo que hablábamos sobre este tema, Andrés. Sí, creo que hay dos dimensiones, y es el tema pandilleril, bandas, y el tema de carteles.
Por ejemplo, en El Salvador, las pandillas eran utilizadas, o son utilizadas, porque las pandillas no han desaparecido en El Salvador. No se comportan como se comportaban hace 2 años, pero las pandillas siguen existiendo, están presas y hay grupos aislados que están escondidos y otros que migraron para Guatemala, para Honduras, para México, para Estados Unidos. Entonces, sí, las pandillas siguen existiendo de otra forma. Entonces, los carteles lo utilizaban como mano de obra barata y los utilizaban para el narcomenudeo, que tendría que no hemos visto ni leído ningún informe acerca de cómo va el narcomenudeo en El Salvador por parte del gobierno. Pero bien, ahora, son dos tratos diferentes, a carteles y a pandillas. Los carteles tienen vínculos mucho más profundos con las esferas de las instituciones del Estado. Y eso se está poniendo a flor de piel en Ecuador. Y es precisamente un espejo de lo que sucede en México, donde hay alcaldes, gobernadores, diputados, jueces, militares, policía, abogados, empresarios. Es una red de personas que se involucran en esta industria de la droga o de otro tipo de cosas, tráfico de armas. Entonces, el cartel evoluciona además. Por ejemplo, aquí en Italia, que hay 3 tipos de organizaciones criminales, está la camorra, la 'ndrangheta y la que se llama mafia. Ellos pasaron una etapa en donde andaban matándose entre ellos y matando a personas y secuestrando, justamente en esa fase que está viviendo en Ecuador. Yo espero que no avance a otras fases, ¿no? En Ecuador están haciendo lo mismo que en México, están colgando personas de los puentes, exactamente lo que hacen en México, cuando los carteles van conquistando territorio para mandarle un mensaje a las autoridades y para mandarle un mensaje a los otros carteles que ya llegaron a ese lugar. Y los carteles, como dije, los mexicanos, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están estructuradamente ya dentro de Ecuador y están utilizando todas estas bandas, estos 22 grupos, los más grandes son estos que dijimos, para que hagan el trabajo sucio y el trabajo de carne de cañón. Pero atrás de eso, en algunos documentales que vi para prepararme para este podcast, los carteles tienen empresas cerca de las playas, ¿no? Posiblemente barcos para andar pescando, no solo pescando, haciendo varias cosas. Entonces, los carteles es mucho más difícil combatirlo, Eric, mucho más difícil. Se necesita de una gran planificación porque lo que dices tú, se han creado nuevas rutas que pasan por el lado del Pacífico, ¿no? Del Pacífico, donde incluso llegando hasta las Islas Galápagos, porque lo explicaban en un vídeo, lastimosamente no lo podemos compartir porque no está, pero que dicen, imagínate tú cómo es la planificación de todo, o sea, sale desde Ecuador hasta llegar a las Islas Galápagos. Imagínate tú, allí donde se supone que Estados Unidos controla toda esta situación. Pasan sus narices, incluso a medio camino están refilando, repostando, porque claro, necesitan combustible para llegar hasta México. Pero imagínate tú, o sea, te pasan en las narices, tenés todo tipo de control, Estados Unidos, sonares, radares, submarinos, barcos, aviones, helicópteros, toda una logística impresionante. Sí. Y solamente 200 kilos de cocaína podés ver pasar. Sí, uno sospecha de que podrían haber incluso funcionarios estadounidenses involucrados en estas redes. Porque ¿de qué otra forma se explica? Como vos has dicho ahora, con los nuevos reconocimientos faciales, sensores de todo tipo, cámaras, todo tipo de satélites, drones, etcétera. Tecnología de punta. Lo mejor de lo mejor. Y y siguen entrando toneladas de cualquier tipo de droga a Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Imagínate la precisión de estos drones, André, en la guerra de Palestina,
bueno, en la guerra de Israel, porque Palestina no, la guerra que está haciendo Israel, bueno, criminal no es guerra, perdón, voy a corregirme. Este, eh, estos asesinatos que está cometiendo Israel, imagínate tú, con los drones, vea, exacto, o al caso de Rusia con Ucrania, imagínate qué potencial tienen de poder determinar así a 3 metros de error, pero no pueden ver un pinche Ujú. barco, un puto barco, no pueden ver un puto submarino, no Ujú. pueden ver. Esa mierda no puede ser, o sea, Hay, es que hay es mano así. peluda. O se duerme en ese momento, es que está complicadísimo. Es que Obviamente, si sí. ves, Estados Unidos le hace la guerra al narcotráfico, se van en miles de millones de dólares invertidos o malgastados, diría yo, en toda esta guerra. ¿Por qué? Porque el problema no es que se combata o no es que no tengan esta posibilidad, sino que la sangre que corre de personas, sí, de gente que no tiene nada que ver en esto. No, Mucha gente precisamente. que muere. Y bueno, el fentanil, por ejemplo, fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos, o el tranq, que es peor todavía, son de los ejemplos más palpables de los nuevos afectados de la droga, que son zombies, que ya es el colmo de los colmos, donde se mezcla todo tipo de cosas, hasta medicina para caballos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues Perú está también en la misma situación. Yo hablaba por teléfono con un amigo que está en Perú y me decía, el más famoso es Colombia. Todo el mundo habla de que Colombia es el rey de la cocaína en Sudamérica, pero pocos hablan de Perú y de Ecuador. Hoy se está hablando de Ecuador precisamente por este escándalo que se está dando. Pero antes de estos escándalos sí salían las noticias así, por el asesinato de este candidato, de fiscales, etcétera. Pero quedaban ahí, después de una semana desaparecía de las noticias. Hoy es que estamos viendo la fotografía más completa y el panorama mucho más claro de que ahí hay un problema muy serio, y es un problema de sociedad, es un problema de las instituciones, un problema social muy grave, porque estos grupos están haciendo las mismas prácticas, porque tienen escuela de México, están haciendo las mismas prácticas de secuestro, de elaboración de estos productos, de la droga, comercializarlo a través de rutas seguras, asesinatos a plena luz del día, porque están ganando terreno, están en la fase de afianzarse el mercado y los territorios que ellos controlan. En esa fase están. Por eso es que existe esta lucha armada entre los lobos y los chomeros, que son los más fuertes y sanguinarios, Maduros. digamos. Exacto, uno de estos grupos, por ejemplo, se supone que tienen más de 12,000 integrantes, financiados y armados por los carteles de México, con un propósito específico. Básicamente, estas bandas se han convertido en soldados de los carteles mexicanos, que mandaron a su lugarteniente ahí para organizar el negocio. Y todo esto Sí, se sí, mueve también y sigue pasando por Centroamérica, por el Pacífico, por el Atlántico, por tierra, por mar, por quizás el aire. único país que quizás está entrando de lleno y fuertemente en el caso de Centroamérica siempre ha sido Guatemala, ¿eh? Guatemala, si ves, no te acordás, Sí. hace como 8 o 9 años que incluso habían diputados salvadoreños que Ah, fallecieron sí, en la sí. frontera por esta situación. Y vamos, cuestiones serias, grandes, o sea, relacionadas con el narcotráfico de México, pesadas, por decir algo. Entonces, no se deja, es una ruta que Y involucra a Guatemala, todos. bueno, es vecino del Salvador.
y tenemos un gran Correcto. flujo comercial y flujo de personas todos los días. Se mueven mercancías de todo tipo. Lo que sucede es que, bueno, vemos en El Salvador también noticias que salen de incautación de barcos, de colombianos, etcétera, así, que decomisan. Pero yo creo que no tenemos el panorama completo. Yo creo que no nos dicen toda la verdad de cómo se encuentra el narcotráfico en Centroamérica, en este caso nuestro de El Salvador. No nos dicen cómo está la situación. Yo temo de que sea una situación bastante fea. Porque en otros países, bueno, en Honduras se utilizaban los medios del ejército para transportar todo este tipo de cosas ilícitas. En Guatemala los carteles ya entran armados desde México. Es una cosa que es como un cáncer, como un cáncer que va avanzando y se va aprovechando precisamente, y también eso tiene razón Jorge, de la pobreza de la gente, porque esto ofrecen empleos. Si las empresas privadas honestas no ofrecen empleo, estas empresas ilícitas ofrecen empleo. Obviamente es venderle el alma al diablo, porque es como en las pandillas. Saben cómo entran, pero no saben cómo pueden salir. Pueden salir de tres formas: muertos en la cárcel o quedan lisiados. Sí, la verdad es que toda esta situación es muy complicada. En el caso de Guatemala, pues lo hemos ver un poco más a fondo, pero lastimosamente no hemos logrado con contactar con Claudia, pero bueno, no, pues lo tendremos los próximos días, en los próximos podcasts. Recordarles y agradecerles a todos que nos escucharon y nos vieron a través de las redes sociales y que nos van a escuchar en un podcast a través de las aplicaciones de audio. Y ahora pues entramos en una parte nueva también. Antes estábamos pero con otro programa, pero ahora La Minuta va a ser parte de la programación de Radio Anglicana, que tiene más de 500,000 escuchas. Así es que Excelente. saludo enorme. Probablemente este sea el primer programa que pongamos en pauta allí en la radio. Así es que el agradecimiento enorme también a toda la gente que nos da el espacio y que nos va a escuchar. Un saludo enorme Sí. también a todos los nuestros, los minuteros. Andrés, si quieres, Muy bien. vamos finalizando, ¿te parece? Finalizando, sí. Esto ha sido un abordaje genérico, pero consideramos con Eric de que era importante que lo tocáramos, que son de los temas que casi no se hablan y se nos quedan cosas en el tintero, pero ahí les dejamos la curiosidad. Muchas gracias a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de los podcasts, minuteros y minuteras. Un fuerte abrazo y vamos a seguir transmitiendo para ustedes. Un fuerte abrazo también para vos, Eric. Que pase buenas noches. Buenas noches, Andrés. Aquí con nieve, ¿eh? Sí, eso estaba